Amantes del misterio y la adrenalina, atención porque hoy traigo una historia que parece sacada de una superproducción de Hollywood. Imaginan esto. En el esplendor de un hotel de lujo aparece de la nada una bomba del tamaño de un escritorio. Sí, una bomba con más de media tonelada de peso, capaz de derribar un edificio entero y cuyo origen es un enigma total. Ni siquiera el legendario FBI, famoso por su maestría con explosivos, sabía cómo había llegado hasta allí ni cómo desactivarla. Lo que comenzó como un extraño suceso se transformó en un laberinto de secretos y sorpresas. Al adentrarme en el fascinante trasfondo y descubrir la mente maestra detrás de este plan descomunal, supe que el mundo entero debía conocer cada detalle de este caso. Si estás listo para sumergirte en una experiencia llena de suspenso, emociones intensas y giros inesperados, acompáñame en este viaje. Dale like, suscríbete y prepárate para vivir una historia que te dejará sin aliento. Muchos de ustedes conocen Las Vegas, la ciudad emblemática de casinos deslumbrantes y una vida de excesos inimaginable. Pero hoy te invito a descubrir otro rincón de Nevada, menos conocido pero igual de fascinante: State Line. En este vibrante escenario, las apuestas son legales y los casinos brotan en cada esquina como un fenómeno irresistible. En el corazón de esta ciudad emerge el Hardee's Hotel Casino Resort, el santuario predilecto de la élite. Pero este hotel comenzó siendo un modesto establecimiento, que se ha ido transformando en un oasis de lujo, rompiendo esquemas al ser pionero en esta ciudad en incorporar un casino en su interior. Su propietario, un inversor astuto, reinvierte cada centavo recaudado de los incansables adictos al juego, elevando el estándar de su propiedad a niveles insospechados. Pero, como suele suceder en las grandes historias, este idilio estaba a punto de sufrir un giro inesperado que cambiaría para siempre el destino de State Line. El 26 de agosto de 1980, a las 5:30 de la mañana, mientras se dirigía a una tienda del hotel para comprar un paquete de cigarrillos, un guardia de seguridad se encontró con algo verdaderamente insólito. Normalmente la puerta del área del almacén permanecía cerrada, pero esa mañana se hallaba abierta. Movido por la curiosidad, el guardia decidió entrar y, para su asombro, descubrió dos cajas metálicas. Este artefacto era tan peculiar que no podía pasar desapercibido, y estaba claro que no había estado allí hace apenas 20 minutos, lo que indicaba que alguien lo había dejado en el almacén sin ser visto. En la caja más pequeña se encontraban 28 interruptores numerados, y sobre ella descansaba un sobre. El guardia, aunque profundamente alarmado por lo inusual de la situación, Valero se dejó llevar únicamente por la curiosidad y llamó de inmediato al jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Simon Cavan. Simon, veterano de Vietnam y reconocido por su sexto sentido para detectar el peligro, acudió al lugar sin perder tiempo, junto a otros miembros de seguridad, ansiosos por descubrir el misterio del almacén. Observaron detenidamente el dispositivo sin titubear. Simon ordenó a todos que se mantuvieran alejados de la caja metálica y les instó a llamar a la policía y a los bomberos. Al cabo de unos minutos, llegó el sheriff del condado, junto a Simon, quien empuñaba un simple palo de escoba. Se dispusieron a recuperar el sobre que reposaba sobre la caja. Con extrema cautela y moviéndose a paso lento, temerosos de provocar lo peor, lograron tomar el sobre. Y al abrirlo, descubrieron 3 hojas mecanografiadas que contenían una severa advertencia destinada tanto a la gerencia como al escuadrón antibombas. No muevan ni inclinen esta bomba. Los mecanismos que controlan sus detonadores se activarán con el más mínimo movimiento. Tampoco intenten inundarla o llenarla de gases, ya que en su interior se encuentran un flotador y un sensor de presión atmosférica, que ante el más leve cambio podría hacer que explote. Además, eviten desarmarla, pues incluso mover un tornillo podría poner en marcha el sistema de detonación. Esta bomba no puede ser desmantelada sin provocar una explosión. Ni siquiera su creador puede desactivarla. Solo siguiendo instrucciones específicas se puede apagar el sensor de movimiento.
permitiendo que la bomba sea detonada de manera segura en un lugar controlado. Contiene suficiente TNT como para causar daños catastróficos en este hotel y en las calles aledañas. Y la caja está completamente repleta de TNT. Nuestro consejo es claro: aseguren el área y evacúen a todos los civiles. Esa era la información detallada en una de las hojas. La otra, sin embargo, especificaba las demandas del extorsionador. Exigía $3 millones en billetes de 100, pero no en cualquier condición. Requería que estos billetes fueran ya usados, sin marcas y sin alteraciones químicas que pudieran facilitar su rastreo. El extorsionador dejaba en claro que siempre y cuando no detectara ningún movimiento sospechoso por parte de la policía, él mismo se encargaría de seguir las instrucciones para desactivar la bomba. En la otra hoja se detallaban las directrices para la entrega del dinero. Los billetes debían ser transportados a través de un helicóptero en el que únicamente se encontrara el piloto, quien debía estar completamente desarmado. Además, se especificaba que el punto de encuentro sería un lugar determinado en la zona montañosa de un bosque cercano al lago Tahoe. Para ponerlo en contexto, este lago es, sin lugar a dudas, el emblema más icónico de la ciudad de Stateline. Es un lugar que todos conocen, pero cuya densa y frondosa vegetación a veces permite deslizarse en sus recovecos sin ser detectado. Probablemente el criminal eligió este sitio como punto de encuentro precisamente por esa dualidad: visible y a la vez un refugio fácil para escapar. La hoja culminaba con un mensaje dirigido al piloto, el cual decía: no buscamos problemas, pero si decides traerlos, no huiremos. ¡Feliz aterrizaje! Cuando el sheriff y el jefe de seguridad se dieron cuenta de que la caja metálica en realidad albergaba una bomba, se ordenó de inmediato la evacuación de todos los huéspedes del hotel. La salida fue caótica y apresurada, y en medio del pánico muchos clientes dejaron atrás sus objetos personales. La policía rápidamente cercó el área, impidiendo que civiles se acercaran a la zona de peligro, donde la bomba podría detonar en cualquier instante. Al percatarse de la gravedad de la situación, la policía del condado no dudó en contactar al FBI. En cuestión de minutos, los expertos en desarme de explosivos, vestidos con sus trajes especiales, arribaron al hotel. Su primera tarea fue examinar la bomba utilizando rayos X de baja densidad. Fue una técnica diseñada para evitar cualquier activación accidental del artefacto. Al observar detenidamente los complejos mecanismos internos, todos los agentes quedaron asombrados ante el minucioso trabajo del fabricante. El dispositivo resultaba extraordinariamente sofisticado, repleto de trampas y mecanismos de seguridad, dejando claro que estaba cargado con explosivos de verdad. Los agentes del FBI, basándose en las mediciones obtenidas a través de los rayos X, estimaron que la caja grande albergaba más de media tonelada de TNT. Esa cantidad era suficiente para demoler no solo el hotel, sino también las áreas circundantes, tal como lo indicaba la carta. A partir de ese momento, todo lo que se había señalado en las hojas se tomó como una verdad innegable. La caja grande estaba repleta exclusivamente de TNT, mientras que la caja pequeña funcionaba como el detonador. Cualquier movimiento o intento de abrir esta última podía desencadenar la explosión. La pequeña contaba con 28 interruptores, lo que parecía ser la clave para desactivar el sensor de movimiento de la bomba. Sin embargo, intentar manipular esos interruptores era extremadamente peligroso, ya que el dispositivo estaba repleto de mecanismos trampa. Levantar el interruptor equivocado significaba precipitar una detonación fatal. Para algunos, esta escena podría parecer sacada de una película en la que un héroe equipado con un traje antiexplosivo intenta desactivar una bomba con precisión milimétrica. Sin embargo, la realidad en este caso superó cualquier guión de Hollywood. La bomba era tan devastadora que tenía el potencial de destruir todo el edificio. No importa cuán sofisticado sea el traje antiexplosivo, si estabas junto al dispositivo en el momento de la detonación, lo más probable es que acabaras sepultado entre los escombros. Conscientes de este riesgo inminente, los miembros del escuadrón antibombas decidieron dejar de lado sus trajes
y concentrarse en trazar un plan minucioso para desactivar el artefacto. Su estrategia se basaba en la convicción de que el extorsionador no activaría la bomba sin antes haber recibido su exigencia de dinero. Los agentes del FBI se dirigieron a Harvey Gross, el dueño del hotel, para preguntarle si tenía intención de pagar los $3 millones que exigían los extorsionadores. Pero la respuesta de Harvey fue tan contundente como inesperada. Con una franqueza brutal, exclamó: «No les daré ni un centavo a esos hijos de...». Harvey valoraba el dinero de una manera singular, pues provenía de una familia humilde y había forjado su fortuna trabajando como carnicero. Con una determinación inquebrantable, logró levantar su hotel desde cero, convirtiéndolo en un próspero negocio, especialmente gracias al éxito del casino que albergaba. Su respuesta dejó en claro que, a pesar de no querer ver su hotel destruido, jamás cedería ante las demandas de quienes buscaban lucrarse a costa del sufrimiento de los demás. Al ver que Harvey se negaba rotundamente a entregar ni un solo dólar, y el FBI ideó un plan que en apariencia parecía cumplir con las exigencias de los extorsionadores. Sin embargo, se trataba de una trampa. La estrategia consistía en enviar a un piloto en un helicóptero con una bolsa supuestamente repleta de dinero. En realidad, la bolsa estaba llena de papel periódico y contenía apenas $1,000 en la parte superior, diseñados para dar la impresión de abundancia. Pero eso no era todo. El piloto no iba solo. En el interior del helicóptero se ocultaba un miembro del equipo SWAT, armado con una MP5, y a mayor altura otro helicóptero transportaba a otros 6 agentes del mismo equipo, listos para actuar. El plan se puso en marcha, aunque las instrucciones sobre el lugar exacto para dejar el efectivo resultaron tan confusas que el piloto se vio obligado a efectuar 2 aterrizajes sin que en ninguna de esas paradas se avistara a algún sospechoso. Un agente del FBI comentó que, aunque la mente maestra detrás de la bomba demostraba una brillantez innegable en la creación del artefacto, era terrible a la hora de dar direcciones. Los sucesos en el hotel Harvey's Casino se convirtieron en la noticia más candente de la época. Todo el mundo en State Line tenía los ojos puestos en el hotel, esperando con una mezcla de temor y fascinación lo que iba a suceder. La situación alcanzó niveles insospechados. La locura era tal que incluso había quienes aprovechaban el momento para vender camisetas y todo tipo de merchandising conmemorativo de este insólito suceso. Y como el casino estaba cerrado por razones obvias, los adictos al juego no podían resistirse a organizar apuestas sobre si la bomba estallaría o no. Sin embargo, mientras la masa se dejaba llevar por el frenesí y la euforia, las autoridades mantenían una actitud seria y preocupada. El plan de tender una trampa al extorsionador durante la entrega del dinero había fracasado, lo que dejaba entrever que la amenaza era real y que la detonación de la bomba parecía inevitable. A las 6:43 de la mañana del día siguiente, la policía del condado recibió una llamada de un hombre que se identificó como el verdadero fabricante de la bomba. En la llamada, el individuo instó a las autoridades a que por su propio bien movieran el interruptor número 5 y aguardaran nuevas instrucciones. Es importante señalar que nunca se había divulgado al público que la bomba contaba con 28 interruptores numerados, lo que refuerza la hipótesis de que este hombre era efectivamente el artífice del dispositivo. Posteriormente, el equipo antibombas diseñó un plan para mover de forma remota el interruptor número 5. No obstante, tras largas y acaloradas discusiones, decidieron descartar esa opción, pues desconocían qué consecuencias podría acarrear manipularlo. Aunque en teoría el movimiento del interruptor podría haber desactivado la bomba de manera temporal, el sentido común sugería que era muy probable que ese fuera el interruptor crítico del sistema. Fue entonces cuando Leonard Bolson, un veterano del ejército con amplia experiencia en el desmantelamiento de explosivos, propuso una idea audaz: colocar otro artefacto explosivo de forma estratégica, de modo que cortara el detonador de la bomba como si fuera un cuchillo. La ejecución de este plan tendría lugar en menos de 1 milisegundo, evitando que los mecanismos trampa de la bomba tuvieran tiempo suficiente para reaccionar. Lo mejor de todo era que este procedimiento se podía llevar a cabo de manera remota, garantizando que nadie saliera lastimado. Transcurridas ya 30 horas desde que el primer guardia descubrió las enigmáticas cajas metálicas,
La tensión había alcanzado su punto máximo. Harvey, el dueño del hotel, se había trasladado a otro establecimiento cercano, desde donde, a salvo, podía contemplar su preciado hotel y mantenerse informado sobre los movimientos de los agentes. Cuando le presentaron la propuesta de Leonard, sus dudas fueron inmediatas. Aunque la explicación sonaba sofisticada, en esencia el FBI planeaba detonar otra bomba para evitar que la gran amenaza explotara. Un método que para Harvey no resultaba en absoluto inteligente. En esos momentos críticos, mientras observaba desde la ventana de su habitación, Harvey admiraba su creación, su orgullo y legado. Ese hotel que había construido junto a su esposa, quien lamentablemente había fallecido hace pocos años. Para él, el edificio representaba mucho más que una mera estructura. Era el sueño de una vida forjada con esfuerzo y sacrificio. Con el corazón encogido y sin ver otra salida, finalmente se vio obligado a aceptar el plan de los agentes, a pesar de su mayor temor que la ejecución del plan dejara a la mayoría de sus empleados sin trabajo. El 27 de agosto de 1980, a las 3:43 p.m., se procedió a evacuar el hotel y toda la zona circundante. Inmediatamente después, los especialistas del escuadrón antibombas instalaron los explosivos de manera precisa, con el objetivo de cortar el detonador de la bomba de forma rápida y segura. Sin embargo, al activar el detonador, como te podrás imaginar, las cosas no salieron según lo planeado. Incluso, hubo quienes celebraron la explosión. Aquellos que habían apostado a que la bomba estallaría se llevaron una considerable ganancia. La detonación fue devastadora. Todas las ventanas del hotel fueron reducidas a escombros y la explosión dejó un enorme agujero que se extendía desde el quinto piso hasta el sótano, causando daños por un valor de $18 millones. Sin embargo, en un giro sorprendente, apenas 2 días después de la catástrofe, el hotel volvió a abrir sus puertas de forma parcial. El FBI seguía acumulando pistas para dar con el autor de este crimen, y Harvey Gross, dueño del hotel, ofreció una recompensa de $500,000 por cualquier información que condujera al arresto del responsable de dejar la bomba en su establecimiento. Recordemos que estamos en los años 80, y esa suma equivaldría a aproximadamente $1,7 millones de la actualidad, lo que convertía la recompensa en una oferta realmente jugosa. Como era de esperarse, la policía recibió innumerables llamadas, aunque la mayoría resultó ser falsa o errónea. Solo una llamada destacó por encima de las demás, y provenía de un hombre llamado Gerald, dueño de un pequeño motel cercano al hotel de Harvey. Gerald y su esposa recordaban vívidamente haber observado a un par de hombres en una furgoneta blanca que se hospedaron en el motel la noche en que se dejó la bomba en el hotel. Según su relato, ese mismo día, a las 4 de la mañana, esos hombres solicitaron que les prestaran unos cables para recargar la batería de su furgoneta. La esposa de Gerald, confiando en su instinto, anotó el número de placa de la furgoneta en su nota, convencida de que esos hombres estaban envueltos en algo sospechoso. Observando el número de placa, el FBI descubrió que el propietario de la furgoneta era un joven de 20 años de California, identificado como Johnny Burgess. Cuando los agentes acudieron a su domicilio, se toparon con una escena muy diferente a la de un cerebro criminal. Johnny vivía con otros 5 compañeros de cuarto, y la casa estaba repleta de latas de cerveza y bolsas de la verde, que ustedes ya saben cuál es. Si lo piensan bien, ese ambiente no concuerda en absoluto con el perfil de una mente maestra capaz de diseñar una bomba tan compleja como la que detonó en el hotel. Sin embargo, por si acaso, los agentes le preguntaron a Johnny sobre sus actividades ese día. Con evidente nerviosismo, el joven explicó que estaba buscando un lugar en la zona para cultivar la hierba verde, y que la batería de su furgoneta se había agotado, razón por la cual había solicitado prestados unos cables al dueño del motel. Ante este testimonio, los agentes no encontraron ninguna contradicción y decidieron dejarlo en paz. A pesar de que el FBI seguía invirtiendo recursos en la búsqueda de los verdaderos responsables, transcurrió un año entero antes de que llegara la pista más relevante del caso. Un hombre afirmó saber quién era la mente maestra detrás de la bomba, y cuando la policía lo escuchó con atención, este volvió a mencionar el nombre de Johnny Burgess. Realmente la historia detrás de esa llamada fue tan absurda como insólita. Todo comenzó cuando un hombre se encontraba viendo las noticias junto a su novia,
Y de manera anecdótica e inocente, ella comentó que su exnovio solía presumir que él, junto a su padre, había sido los responsables de dejar la bomba en el Hotel Harvey. Al principio el hombre se mostró escéptico, pero a medida que la chica le iba dando más y más detalles sobre lo sucedido, su incredulidad se fue desvaneciendo. Finalmente, llegó al punto en que exclamó: «Hey, pues, si hay una recompensa de $500,000 y esta chica sabe y no ha llamado a la policía y además odia a su ex, pues yo lo haré». Y por supuesto, el nombre de este exnovio resultó ser el mismo Johnny Burgess. Con esa revelación, los agentes decidieron profundizar en la vida de Johnny. Al revisar la base de datos policial, descubrieron que él había sido multado por exceso de velocidad mientras viajaba desde State Line hasta California. Y en esa ocasión se encontraba acompañado de su hermano, Jimmy, y su padre, John. Curiosamente, este incidente ocurrió el mismo día en que explotó la bomba. Cuando el FBI comenzó a analizar el perfil de Johnny Burgess, se dieron cuenta de que, contrariamente a lo que parecía en un principio, encajaba mucho mejor en el perfil de alguien que podría ser la verdadera mente maestra detrás de la bomba. Pero, ¿quién era realmente John Burgess? ¿Y qué lo impulsó a dejar una bomba en el Hotel Harvey? La respuesta se esconde en la vida de Janos Burgess, cuyo destino estuvo marcado por el sufrimiento y la lucha desde muy joven. Nacido en 1922 en el pequeño pueblo rural de Jászberény, en Hungría, Janos era un único hijo de una familia de clase media alta que poseía una granja. Sin embargo, la aparente estabilidad familiar se veía empañada por la figura de su padre. Un hombre alcohólico que despreciaba a su hijo al punto de abandonarlo, dejándolo al cuidado de sus abuelos. Según las propias palabras de Janos, esos primeros 9 años bajo el cuidado de sus amables abuelos fueron los únicos en los que disfrutó de cierta felicidad, hasta que, con el deterioro de la salud de sus cuidadores, tuvo que regresar al hogar de sus padres. Allí el ambiente se volvió insoportable. Un hogar donde el maltrato físico era moneda corriente y las obligaciones laborales en la granja eran interminables. Janos no tuvo más opción que abandonar la escuela en 6º grado para evitar castigos aún mayores. A los 15 años, cansado de vivir en un ambiente hostil, Janos tomó una decisión radical. Huyó de su hogar y se dirigió a Budapest, la capital de Hungría. Sin dinero ni familiares que lo acogieran, vivió en la calle durante un tiempo, hasta que un carnicero, movido por la compasión, lo acogió como a un hijo. Fue en ese nuevo entorno donde Janos descubrió una faceta distinta de sí mismo, comenzando como aprendiz de carnicero. Su inteligencia y dedicación lo hicieron destacar rápidamente, hasta el punto de que el carnicero le confió la responsabilidad de atender la tienda, un trabajo muy distinto a las duras labores de la granja. La vida de Janos dio un giro aún más dramático con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, cuando Hungría se unió al conflicto del lado de los alemanes, Janos se enlistó en la Fuerza Aérea Húngara y se graduó como piloto. Pronto se vio inmerso en el combate contra los rusos y con un aire de orgullo contaba que derribó 13 aviones aliados antes de que su propio avión fuera abatido por la defensa aérea italiana. Tras ser capturado por las tropas aliadas y poco después al caer la capital húngara bajo el control soviético, Janos fue confinado a un campo de prisioneros. De alguna manera logró escapar. Luego, en 1946, fue recapturado por militares húngaros, pero poco después fue liberado sin cargos, ya que la guerra había terminado. Hungría ahora se encontraba bajo el dominio de la Unión Soviética. En ese contexto, Janos comenzó a trabajar como agente encubierto para Estados Unidos. Sin embargo, en abril de 1948, fue arrestado por la policía secreta soviética bajo cargos de espionaje, y como consecuencia fue condenado a 25 años de trabajos forzados en un gulag en Siberia. Durante 7 largos años, Janos pasó sus días en el gulag, cortando árboles y realizando tareas de carga pesada. En ese ambiente hostil, enfrentó enfermedades y el hambre. Pero el destino le sonrió en 1955, cuando fue liberado junto a otros 1,000 prisioneros, permitiéndoles regresar a Hungría. Ese mismo año marcaría un punto de inflexión en su vida.
En un restaurante conoció a Elizabeth Newell, quien trabajaba allí como camarera. Fue amor a primera vista y en cuestión de meses se casaron, iniciando juntos una nueva etapa en medio de un mundo que parecía ofrecerle, al fin, una oportunidad para redimirse y encontrar un poco de paz. Cuando ya no se encontraba recién casado, finalmente podía disfrutar de un periodo de paz y tranquilidad junto a su amada esposa. Tramaba profundamente esa vida que habían construido juntos, pero ese breve respiro se vería interrumpido en menos de un año. En Budapest se desató una revolución contra la ocupación soviética, y aunque János sentía el llamado de sus compatriotas y deseaba unirse a la lucha, algo en él había cambiado. Ya no era el hombre que, desesperado por la miseria, no temía a la muerte. Ahora feliz y enamorado, lo único que anhelaba era pasar más tiempo junto a Elizabeth. Cansado de la guerra y de la perspectiva de un destino fatal, János tomó la difícil decisión de abandonar Budapest. Junto a su esposa optó por buscar un futuro diferente en Estados Unidos, solicitando asilo político, el cual pronto les fue concedido. Poco después la pareja llegó a Nueva Jersey, con apenas $3 en sus bolsillos, pero con la esperanza encendida en sus corazones. Su viaje no terminó allí, ya que pronto se trasladaron a California. Allí János encontró empleo en una empresa metalúrgica, donde trabajó durante 5 años, perfeccionando habilidades en el arte de forjar y soldar. Fue esa etapa de su vida cuando decidió cambiar legalmente su nombre a John, un nombre que sonaba mucho más anglosajón y que reflejaba su nueva identidad en un mundo que le ofrecía una segunda oportunidad. En 1960, mientras János trabajaba en la empresa, la vida le sorprendió al convertirse en padre de su primer hijo, a quien nombró Johnny. Apenas 2 años después, su familia se expandió con la llegada de otro hijo al que llamó Ginny. En 1964, tras años de arduo trabajo, János sintió el impulso de emprender y decidió fundar una empresa de paisajismo, dedicada al diseño de exteriores. Con tan solo $500 como capital inicial, se lanzó a la aventura, trabajando incansablemente 7 días a la semana sin tomar ni un solo día de descanso. Gracias a su dedicación, la empresa empezó a generar mayores ingresos, lo que le permitió contratar a más empleados y expandir su negocio. János se ganó la reputación de ser un jefe carismático, dotado para manejar a su equipo y cerrar buenos tratos, aunque no dejaba de mostrar, en ocasiones, un lado estricto e incluso cruel. Además, su afán por economizar era legendario. Siempre buscaba la opción más barata en cada decisión. Y dado que muchos de los proyectos de su empresa implicaban demoliciones, János fue perfeccionando sus habilidades en el manejo de TNT, una pericia que más tarde jugaría un papel crucial en su historia. Para el año 1972, János se había transformado en un millonario. Su imperio contaba con 3 negocios exitosos, 26 empleados y 3 autos de lujo. Sin embargo, su imprudencia al volante le costó la licencia de conducir, y su solución fue tan inusual como su estilo de vida. Se compró un aeroplano que no solo utilizaba para ir a trabajar, sino también para realizar acrobacias a baja altura. Aunque por fuera János parecía tenerlo todo, la imagen de éxito se desvanecía al examinar su vida personal. Su matrimonio estaba al borde del colapso. Tanto él como Elizabeth habían caído en la bebida, y sus discusiones se volvían el pan de cada día. János, controlador y paranoico, sospechaba constantemente de la infidelidad de su esposa, pues cada vez que discutían ella abandonaba la cara. János, controlador y paranoico, sospechaba constantemente de la infidelidad de su esposa, pues cada vez que discutían ella abandonaba la casa durante días, solo para regresar como si nada hubiera pasado. En el hogar, sus hijos Jimmy y Johnny eran mimados sin medida por Elizabeth. Disfrutaban de motos, vehículos de lujo, ropa cara e incluso viajes al extranjero. Pero János, con una visión que combinaba el severo método de su propia crianza, no permitía que la complacencia se apoderara de ellos. Los obligaba a trabajar en turnos nocturnos cuando no tenían clases, convencido de que así aprenderían a ganarse lo que querían. La violencia era parte de su estrategia de educación. En una ocasión, durante una comida familiar, el pequeño Johnny, de apenas 6 años, apoyó los codos sobre la mesa.
Ese gesto trivial a los ojos de muchos desató la furia de Janos. En un arrebato le propinó un puñetazo tan brutal que le arrancó 4 dientes. Según Janos, era la única manera de enseñar buenos modales y forjar un carácter fuerte, aunque el resultado fue justamente el contrario. A los 14 años, Johnny ya bebía, fumaba y era pésimo estudiante. Esta historia de éxito y brutalidad se convirtió en uno de los relatos más oscuros y complejos de la vida de Janos, un hombre que, a pesar de haber alcanzado la cumbre del éxito financiero, llevaba consigo las cicatrices de una infancia y una vida marcadas por la violencia y el dolor. En noviembre de 1973, Elizabeth llegó a su límite y le pidió el divorcio a Janos. Poco después, la mujer adquirió un tráiler para establecerse detrás de la casa de Janos, con la intención de pasar más tiempo con sus hijos y protegerlos de su padre. En esa época, Janos ya tenía planes de retirarse y vender su empresa, pues la rutina le comenzaba a pesar. Su nueva fascinación era volar en su aeroplano hacia el lago Tahoe, donde se hospedaba en un lujoso hotel casino, el Harvey, en el que se había ganado el estatus de cliente VIP y apostaba a lo grande, siendo el blackjack su juego favorito. Sin embargo, a finales de julio de 1975 ocurrió algo perturbador. Elizabeth, quien solía desaparecer temporalmente sin mayores consecuencias, no regresó esta vez. Los días se convirtieron en incertidumbre y la preocupación se apoderó de la familia. Finalmente los hijos comenzaron a buscarla y en los alrededores de su casa descubrieron el cuerpo sin vida de su madre. El informe forense reveló que en su sistema se hallaban rastros de whisky y varios medicamentos, concluyendo que había ingerido estas sustancias de forma voluntaria. Pero todo parecía anómalo. Incluso Jimmy, con voz incrédula, comentó que su madre detestaba el whisky y que en ningún lugar se encontró la botella. Sorprendentemente, la policía no procedió a realizar una investigación criminal sobre el caso. Poco después del funeral, Janos llevó a cabo un acto profundamente impactante. Con unas tijeras eliminó a Elizabeth de cada foto familiar, borrándola de la memoria visual de la familia. Luego sacó la urna que contenía las cenizas de su esposa y sin ningún reparo las esparció por el patio de la casa. Todo esto frente a los ojos de sus hijos. A partir de este instante, tanto Johnny como Jimmy decidieron cortar todo lazo con su padre, incapaces de soportar semejante falta de respeto hacia su madre. Este acto tan estremecedor ha alimentado las sospechas de que Janos pudo haber tenido algo que ver con la muerte de Elizabeth, aunque nunca se logró probar nada. Durante ese periodo, Janos se convirtió en un derrochador compulsivo. Empezó a lucir trajes caros, a disfrutar de cenas en restaurantes exclusivos y a salir con jovencitas a quienes siempre buscaba impresionar. Sin embargo, su gasto más desmedido se realizaba en el Hotel Hardy Casino, su lugar predilecto para apostar. Allí lo trataban como a un rey. Lo hospedaban en suites de lujo, llegó a entablar amistad incluso con Harvey Gross y pasó 3 días como huésped privilegiado en su mansión, llegando incluso a tener la oportunidad de pilotar el helicóptero propiedad de Harvey. Todo parecía gratis, aunque en realidad cada lujo se pagaba indirectamente con el dinero que tiraba en el casino. Con el tiempo Janos se dio cuenta de que Harvey no lo veía como un amigo, sino simplemente como un cliente. Y ya se sabe, la ley fundamental en los casinos es que la casa siempre gana. En este caso, Janos perdió a lo grande. A finales de los años 70 se encontró profundamente endeudado y de manera sospechosa, uno de sus restaurantes sufrió un incendio. Se cree que fue provocado para cobrar $300,000 de seguro, una suma que finalmente consiguió, pero en una partida de blackjack ese dinero se esfumó por completo, dejándolo sin recursos, mientras los cobradores de deuda de Harvey lo hostigaban cada vez más para que saldara lo que debía. Aunque Janos fue pagando sus deudas poco a poco, su adicción al juego seguía intacta. Siendo realistas, ese camino no prometía una recuperación, y lamentablemente lo peor aún estaba por venir. En 1979, cuando la salud de Janos comenzó a deteriorarse, le diagnosticaron cáncer estomacal, y los pronósticos eran sombríos. El punto de quiebre se produjo la noche del 31 de diciembre de 1979. Esa noche, Janos decidió impresionar a una joven acompañante. Acudió al Hotel Harvey Casino, exigiendo su habitual suite VIP. Al principio, todo parecía volver a su antigua gloria.
pero en menos de una hora fue expulsado de la habitación. El gerente, en un tono disculpatorio, te explicó que un cliente importante había reclamado la suite y le ofreció otra habitación en su lugar. Sin embargo, lo que le asignaron era todo lo contrario a la opulencia que esperaba. Una habitación diminuta, apenas equipada con una cama individual. La joven, sintiéndose profundamente insultada, se sintió obligada a abandonarlo, convencida de que Janos debía ser un hombre de renombre, no un perdedor. Así, Janos se encontró recibiendo el año nuevo completamente solo, en esa humilde habitación, con sus hijos llenos de resentimiento, sumido en deudas y con la sombra de la muerte cada vez más cerca. Janos sintió que ya no tenía nada que perder. Fue en ese momento crucial cuando comenzó a gestar un plan para recuperar todo el dinero que había perdido. Y lo haría quitándoselo a quien, en su opinión, le había arrebatado todo de manera injusta. Janos, a pesar de ser un genio en la fabricación de todo tipo de artilugios, aunque en lo que respecta a las apuestas, su juicio dejaba mucho que desear. Sabía que para poner en marcha el ambicioso plan que tenía en mente necesitaría apoyo. Por ello, se dirigió a sus hijos, John y Jimmy. Les confesó que había ideado un plan algo disparatado, pero que si se unían a él, podrían obtener una ganancia considerable. Al principio ambos mostraron dudas, pero en lo más profundo, a pesar de todo el sufrimiento y las dificultades que habían soportado por culpa de su padre, aún le profesaban un cierto respeto. Así, convencidos de que si su padre era el cerebro detrás de esta estrategia, el plan no podía fallar. Finalmente aceptaron unirse a la causa. Con la ayuda de sus hijos, Janos se infiltró en una obra de construcción de una central hidroeléctrica y allí logró robar alrededor de 500 kilos de TNT, el combustible explosivo que necesitaba. Por su cuenta, se dedicó a fabricar la bomba, un artefacto sumamente peligroso equipado con una docena de mecanismos trampa destinados a impedir que cualquiera pudiera desarmarla. Inicialmente, Janos había planeado extorsionar a Harvey Gross por $1 millón, pero el recuerdo de aquella humillante noche de Año Nuevo lo impulsó a triplicar la cifra, exigiendo 3 millones en compensación. La novia de Jimmy, Joan Williams, una estudiante universitaria, se sumó al plan, y fue ella quien se encargó de redactar la carta de extorsión. Sin embargo, los hijos de Janos se mostraban reacios a dejar la bomba en el hotel, temiendo que pudiera detonar en cualquier instante. Para resolver esta preocupación, Janos recurrió a 2 antiguos empleados de su empresa de paisajismo, Terry Hall y Bill Brown, ambos con antecedentes criminales, pero conocidos por él. Les explicó que debían encargarse de realizar una estrategia delicada en el Harvey Casino, y para evitar preguntas, cada uno recibió $2,000. Al encontrarse desempleados, aceptaron sin dudarlo. Luego, Janos les proporcionó unos uniformes estampados con el logotipo de IBM, de modo que ambos pudieran ingresar al hotel sin levantar sospechas. La bomba fue cuidadosamente oculta bajo un mantel blanco, igualmente adornado con el logotipo de IBM, y el plan pareció funcionar a la perfección. La seguridad del hotel ni siquiera se inmutó, convencida de que se trataba de la instalación de una impresora. Una vez que dejaron la caja en el almacén, depositaron el sobre con la carta en la parte superior y, sin perder tiempo, huyeron en la furgoneta de Johnny con Janos a bordo. Durante el trayecto de regreso, Bill, impulsado por la curiosidad, le preguntó a Janos qué contenía aquella enigmática caja metálica. Con una sonrisa casi despreocupada, Janos les confesó que acababan de instalar una bomba. Al oír estas palabras, Bill y Terry se quedaron boquiabiertos, con expresiones de sorpresa y horror. Janos, intentando calmar la tensión, les aseguró que no había motivo de pánico, ya que la nota que había sido colocada sobre la caja ordenaba a todos abandonar el hotel, garantizando que nadie resultaría herido. Sin embargo, el ambiente en el vehículo se volvió incómodo y silencioso, y Bill y Terry solo pudieron rezar para no acabar tras las rejas. El plan para recoger los 3 millones consistía en que Janos y sus hijos, debidamente armados, interceptarían en el bosque al piloto cuando aterrizara el helicóptero con el dinero. Su intención era someter al piloto, atarlo a un árbol y luego que Janos pilotara el helicóptero hacia un desierto, donde un auto preparado les esperaba para facilitar su fuga. Aunque el plan sonaba impecable en teoría,
Las direcciones inscritas en la carta eran demasiado confusas y el piloto nunca aterrizó en el lugar correcto. Al día siguiente se ordenó a Johnny que llamara a la policía para que movieran el interruptor número 5, el cual, según el plan, debía retrasar el detonador de la bomba por unas horas más. Pero como ya sabrán, esto nunca se cumplió y la bomba explotó. Cuando Janos se enteró de que la bomba había explotado, su reacción fue ambivalente. Se molestó, pero también sintió una pizca de orgullo al constatar que su creación había funcionado. Siempre se negó a rendirse y no tardó en decidir que tenía que fabricar una segunda bomba. Para ello, volvió a contactar a Billy y Terry, esperando contar con su ayuda. Al principio, ambos rechazaron la propuesta, pero Janos, siendo manipulador nato y sabiendo exactamente cómo manejar a la gente, los amenazó de forma tajante, advirtiéndoles que si no le cobraban, acabarían muertos. Ante tal intimidación, Billy y Terry cedieron. Poco después, Janos ya contaba con 300 kilos de TNT, robados de otra construcción, y su plan para fabricar una segunda bomba iba en marcha. Sin embargo, el FBI ya lo tenía en la mira. Motivado por la llamada del exnovio de la ex de Johnny, el 14 de agosto de 1981, los agentes arrestaron a los dos hijos de Janos, y tras 3 horas de interrogatorio, tanto Ginny como Johnny confesaron su participación en el crimen. Ese mismo día, el FBI les ofreció inmunidad a cambio de testificar contra su padre, y ellos aceptaron el trato. Al día siguiente, Janos Burgess y Joan Williams fueron arrestados. Aunque Janos nunca admitió abiertamente que era la mente maestra del crimen, su enorme ego le impedía dejar que otro se llevara el crédito de haber creado la bomba. Con altivez declaró que él fue quien ideó la bomba, pero alegó que fue intimidado por un misterioso mafioso para llevar a cabo el plan. La identidad de este supuesto mafioso nunca se reveló, y ni el FBI ni el jurado llegaron a creer en esta versión. En 1982, Janos Burgess fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Terry Hall, John Williams y Bill Brown recibieron una sentencia de 7 años de prisión. A pesar de los malos tratos que habían sufrido a lo largo de sus vidas a causa de Janos, tanto Jimmy como Johnny cargaban con una profunda culpa por haber vendido a su propio padre para preservar su libertad. Fue así que, movido por ese sentimiento de remordimiento, un día Jimmy se animó a escribirle la siguiente carta a su padre. Querido gran John, siempre he admirado tu inteligencia y tu extraordinario genio, y te respeto por encima de todo. Me esforzaré por convertirme en alguien de quien puedas sentirte orgulloso. Hay noches en que despierto consumido por el remordimiento de lo que te hice, y lloro por haberte traicionado. Desearía que desde el principio hubiéramos sido una familia feliz. Agradezco la forma en que me criaste, pues aprendí desde muy joven lo implacable que es este mundo. Te amaré por siempre, tu hijo Jimmy. El 27 de agosto de 1996, exactamente en el mismo día en que explotó la bomba en el Hotel Hardee's Casino, solo que 16 años después, Janos Burgess falleció a la edad de 74 años a causa de un cáncer de hígado. Dicha historia nos deja una lección profunda sobre los límites de la ambición humana y el precio de las decisiones extremas. Janos Burgess, con una vida marcada por el sufrimiento, la lucha y la desmesurada búsqueda de venganza, se convirtió en el epítome del hombre duro, que a pesar de sus logros, terminó pagando un precio muy alto. Su historia, llena de contrastes, nos muestra cómo el genio puede verse eclipsado por el ego, cómo el éxito puede transformarse en autodestrucción, y cómo en ocasiones las circunstancias nos llevan por caminos oscuros de los que no hay retorno. Si bien es imposible no sentirse impactado por la magnitud de los eventos y las contradicciones de la vida de Janos, también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana y la importancia de tomar decisiones conscientes. Y cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que la desesperación o la ambición pueden nublar nuestro juicio. Y es precisamente en esos instantes cuando debemos detenernos a pensar en el verdadero valor de la vida, en el impacto de nuestros actos, en los que amamos y en el legado que queremos dejar. Si te ha gustado este relato tan intenso y lleno de giros inesperados, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos.
Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias que te mantengan al borde del asiento. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta increíble historia y qué lecciones te llevas de ella. Nos vemos en el próximo video.